Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de investigación. La clase pasada vimos investigación documental. En esta ocasión vamos a ver lo que es una investigación de campo. Vamos a ver lo que vamos a necesitar, ¿ok? Lo que vamos a juntar para tener esa investigación de campo. Ya vimos lo que es la documental y pues obvio recopilando toda esa información de manera de, valga la redundancia, de documentos. ¿Para qué? Para que tú de ahí puedas sacar lo más importante de tu investigación y lo hagas de manera fácil y rápido. ¿Ok? Tienes que, por ejemplo, en esta investigación de campo, tienes que tener una observación, investigación, un cuestionario, una encuesta, entrevistas, una estructura. ¿Ok? Tienes que tener todo eso. ¿Para qué? Para que realmente sea una investigación de campo. De todas estas investigaciones, muchachos, que yo les estoy dando, ustedes van a ocupar la que mejor les convenga, dependiendo, obvio, de cada uno de sus investigaciones, de cada uno de sus temas, es la investigación. Ay, acuérdense que les dije que pueden ocupar dos, puede ser una documental y de campo, puede ser una de visual, dependiendo del tipo de investigación que ustedes vayan a ocupar, tienen que tener esa idea clara y precisa de lo que van a hablar. ¿Ok? Dependiendo cualquiera de una o dos tipos de investigaciones que ocupen, entonces pues tienes que ser muy claro. ¿Ok? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es una investigación de campo? El diseño de investigación de campo permite no solo observar, sino recolectar los datos directamente de la realidad del objeto del estudio en su ambiente cotidiano para posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas indagaciones. ¿Qué quiere decir este pequeño fragmento, muchachos? Que ustedes, dependiendo al tipo de investigaciones que vayan a hacer, tienen que tener en cuenta de que tienes que no solamente observar, sino recolectar información, buscar ir directamente a un, por ejemplo, si van a hablar de feminicidios, pues directamente a lugares donde hayan pasado feminicidios y recopilar, hacer una investigación donde tengas tú esa manera de recolectar datos relacionados a tu tema. Después de hacer toda una investigación, llevas esto a tu domicilio y de ahí vas a empezar a analizar e interpretar los resultados que del cual tú hayas obtenido. Por ejemplo, si estás hablando del feminicidio, pues obvio vas a ir a instituciones que apoyan el feminicidio. ¿Para qué? Para que tu investigación de campo sea a máximo nivel. No solamente te quedes con lo que dice Wikipedia, buenas tareas, sino que relatos, cosas que realmente le hayan pasado a una persona y que esté dispuesta a contarte, esos son los resultados que tú vas a tener de indagar, de ir buscando, de hacer realmente una investigación. Es un método de evaluación, permite el conocimiento más a fondo del investigador, que quiere decir que obvio vas a conocer más de tu investigación. Puedes manejar los datos más precisos con mayor seguridad, podrás soportar en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre una o varias variables que tú puedas ocupar. Una investigación de campo, muchachos, realmente es una de las investigaciones más importantes y con mayor efectividad. ¿Por qué? Porque estás dentro de tu investigación, te estás empapando de todo lo que tú quieres proyectar, quieres decir en tu investigación. Si vas a hablar del aborto, obvio vas a ir a lugares donde practiquen el aborto de manera legal, o si lo quieres también ver, lugares donde lo practiquen de manera ilegal. ¿Para qué? Para que tengas mayor proyección si es que vas a hablar del aborto. Si vas a hablar, por ejemplo,
del sistema penal acusatorio, tienes que ir directamente a una sala de juicio oral y ver de manera personal cómo se lleva un juicio, cómo se lleva una audiencia. ¿Para qué? Para que tú mismo de ahí puedas dar opiniones, qué le falta, qué le quitas, qué le pones. Pero esas son investigaciones de campo. ¿Ok? Bien. Esta clase de investigación se apoyan en informaciones, entrevistas, puedes hacer cuestionarios, encuestas, observaciones. Es importante realizar una consulta documental con el fin de evitar una duplicidad de trabajos para tener conclusiones como conclusiones más acertadas, conclusiones de tu investigaciones más acertadas. ¿Por qué? Si tú haces una investigación de campo, tienes que hacer entrevistas, tienes que hacerte cuestionarios, tienes que ir haciendo cuestionarios. ¿Para qué? Para cuando vayas tú a tu investigación tengas esas ideas que expresarle a las personas que tú quieres que realmente te las contestes. Tienes que hacer encuestas, tienes que ver realmente cuánto porcentaje hay sobre el tema del que tú estás hablando. Si vas a hablar del medio ambiente, si vas a hablar de feminicidios, de particidios, de infanticidio, pedofilias, ¿ok? Dependiendo del tema que tú hables, sistemas agrarios, ¿ok? Dependiendo del tema que tú hables, de ese tienes que tener encuestas. ¿Cuántos feminicidios, por ejemplo, en Ciudad de México o dependiendo de tu estado hay? ¿Ok? Si vas a hablar referente al campo, la encuesta referente a cuánto se ha perdido hoy en día territorio para el campo. ¿Por qué? Porque ya has ido generando tanta sociedad que realmente se está perdiendo el campo. Esas son las encuestas que tú tienes que tener y que tienes que saber para poderle darle ese toque de precisión a tu investigación. ¿Ok? Bien, las características, la evaluación se efectúa al superior, obvio al jefe. Tú vas directamente, por ejemplo, a una institución, tienes que hablar con personas que realmente te puedan aportar algo a tu investigación. No puedes ir directamente con personas que están sentidos, por ejemplo, en un feminicidio no vas a ir con las personas que, pues obvio, a los ofendidos, vamos a hablar, a los ofendidos. ¿Por qué? Porque no van a querer hablar del tema, pero sí puedes ir a la institución y saber cuál fue el motivo. ¿Ok? Vas directamente a niveles superiores, a niveles jerárquicos y no vas con los pies, como se dice por ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este momento tú vas a saber tanto de la parte principal, que es el jefe o la persona que está a cargo pues del lugar. Él te va a explicar y de ahí ya te vienes en escalafón. ¿Qué quiere decir? Hablas con el jefe, medio y hasta abajo. ¿Ok? Para que tú tengas una percepción coherente de cada uno de los temas que ellos te están diciendo. Por eso te tienes que ir en escalafón para que tengas tú esa visión, tengas ese conocimiento de cada uno de las personas, cómo ven, cómo observan ellos ese problema. Bien, asesoría de un especialista, de un staff, de una evaluación o desempeño. Tienes que asesorarte con alguien que realmente sepa del tema. Ya hablaste con el jefe perfectamente, ahora vas a hablar con una persona, como por ejemplo, si vas a hablar de un feminicidio, pues habla con un perito. El perito te va a decir, te va a contar, puede ser un perito en balística, puede ser un perito no sé, en medicina forense, puedes ir directamente a la necropsia, porque acuérdense que también son peritajes, con un perito en necropsia para que te diga cómo fueron los hechos. Esos son los asesoramientos de especialistas en el cual te va a ayudar a tu trabajo, ¿ok? El especialista va a evaluar cada uno de los ejes sobre el desempeño de tu encuesta,
¿ok? Él te va a ir diciendo, él te va a ir comentando, él te va a dar esa idea principal de lo que tú quieres hablar de tu investigación. Por ejemplo, vas a hablar de feminicidios, ¿ok? Estás hablando con un médico legista o estás hablando con alguien que hizo una necropsia, ¿ok? Él te va a dar el eje, él te va a dar esa idea principal de tu investigación para que tengas una base suficiente fuerte, así una base suficientemente fuerte. ¿Para qué? Para que cuando expreses tu tema sepas de qué estás hablando. ¿Ok? Bien, cada línea de cada jefe debe de hacer una evaluación. Como les estaba yo comentando, cada área vas a ir hablando de manera correcta o vas a ir expresándote cómo, cómo llevar esa investigación. Te vuelvo a repetir, vas a hablar desde el más alto hasta la persona más abajo, quien te quiera ayudar, quien te quiera brindar esa plática, pues esa conversación. ¿Para qué? Para que tengas más panorama en tu investigación, ¿ok? Esas son las características. Hay que hacer un énfasis en la función de lo que estás hablando. Por ejemplo, si estás hablando de feminicidio, bueno, no te metas en homicidio, métete en feminicidios. Tienes que hacer énfasis del feminicidio, ¿ok? ¿Para qué? Para que tu investigación esté bien soportada, bien cimentada y no se te escape ninguno. Cuando alguien quiera preguntarte, sepan de qué estás hablando. Esas son las características que tienes que tener en tu investigación de campo. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con la evaluación inicial. Evaluación inicial. El desempeño de cada funcionamiento, cuáles fueron correctos, cuáles no. Se evalúa inicial en uno de los tres aspectos. Tienes que tener varios aspectos. ¿Para qué? Para que puedas recopilar cada uno de esos aspectos y de ahí vas a ir, pues, desechando lo que no te sirve. ¿Cuál ha sido el mejor desempeño? Si es realmente satisfactorio el desempeño, si es un desempeño muy pobre, ¿ok? Tienes que tener varios tipos de evaluación inicial para que tengas suficientemente información y sepas cuáles te va a servir y cuál no. ¿Ok? De ahí te vas a seguir con un análisis suplementario. Una vez definida la evaluación inicial, si ya definiste cuál va a ser tu evaluación inicial, ok, hoy fui a ver una necropsia. Me desempeñé en esto, desempeñé aquello, desempeñé, sí, ok, ya tienes una evaluación, ok, inicial del desempeño de cada una de las funciones. El desempeño pasa a ser evaluado con mayor profundidad a través de programas del especialista. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que después de que tú ya tienes tu evaluación bien fija, te vas directamente, ahora sí, con la persona indicada. En esta ocasión, ahora sí te vas con la persona quien sí te va a decir exactamente, estás hablando de la manera correcta y estás hablando correctamente del tema. Por ejemplo, si fue necropsia, bueno, te vas con un especialista, una persona que se dedique a hacer necropsias y sepa él de que sí estás hablando de manera correcta para cada uno. Porque digo, ignoro, nunca he tenido yo la fortuna de ir a ver una necropsia, pero quiero suponer que los cortes, las divisiones, esos pequeños espacios que ellos tienen, pues quiero suponer que tienen se llaman de alguna manera, no nada más son cortes por decir, digo, cortes transversales, cortes verticales, digo, esa es una manera de llevar un planteamiento, una evaluación bien dirigida. Bien, después tienes que tener un planteamiento. Una vez analizado el desempeño, se va a elaborar pues una planeación que te va a decir qué funcionamiento te ha servido, qué funcionamiento no te ha servido, ¿ok? Después sigue un seguimiento, se trata de una verificación o comprobación del desempeño de cada una de las funciones. Tu seguimiento va a ser que después de ya tener una evaluación, un análisis y un planteamiento, lo lleves con alguien, en este caso me imagino que es su maestra en tesis,
para que sepa que vas de la manera correcta. ¿Ok? La persona que te esté asesorando una investigación o una tesis, él tiene que llevar esa secuencia, una evaluación, un análisis y un planteamiento. Le tiene que dar ideas claras y concisas, ideas que sepan de qué están hablando. No es nada más decir por decir. La persona que te esté asesorando para tu tesis tiene que tener conocimiento del tema del que estás hablando. Si vas a hablar de necropsias, pues tiene que tener pues ese conocimiento de lo que estás hablando para poderte dar seguimiento a tu tema. No nada más se puede quedar con que, pues si vas bien o vas mal. ¿Ok? Él ya tiene que tener esa pericia para seguirte dando consejos reales y no te diga si vas bien o vas mal. La investigación de campo es el trabajo metódico especializado para acopilar o recoger material directo de la información en el lugar o en los lugares que tú vayas a ir y pretendas de ahí, de esos lugares, es donde vas a recopilar, vas a generar toda tu información de cada uno de los temas que tú estés abordando. Por ejemplo, fecha de campo, diario, tú tienes que tener una fecha. ¿Cuándo vas a empezar? Por ejemplo, voy a empezar el día de mañana, ok. El día 30 empiezo mi investigación de campo. Diario, ok. Voy a ir 2 o 3 veces. Tengo que llevar un diario de saber qué es lo que está pasando en mi investigación. Unas tarjetas, unas notas, mapas, cámaras, diagramas. Tienes que tener grabadoras, tienes que tener celulares a la mano. ¿Para qué? Para que tú puedas recopilar toda esa información. No solamente con celulares, muchachos, tienes que tener pues una libreta donde tú vayas apuntando cada una de las cosas importantes del cual te vayan hablando. Notas, ¿ok? Tienes que tener a lo mejor mapas conceptuales, una cámara, diagramas. ¿Para qué? Para que no solamente una foto sea toda tu evidencia y digas, esta es mi investigación de campo. No, yo me baso en mi diario, yo me baso en mis tarjetas, yo me baso en mis notas, en mis mapas que he hecho. En eso me estoy basando, ¿ok? Y no solamente lo dejes a una sola foto, ¿ok? Bien, después de esto vas a pasar a tus encuestas. ¿Qué son las encuestas? Es una técnica de la investigación de campo por medio de la cual el investigador recibe del encuestado información que va a ser pertinente para los fines que persigues en el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas. Ahora sí, vas a ir a hacer encuestas a personas que realmente te hablen del tema en general. Ya sabes de qué tema vas a hablar, ya fuiste con un especialista para que te diga cuál va a ser tu línea. ¿Ok? Ahora sí vas a empezar tus encuestas. Vas a encuestar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno te va a decir algo diferente. A lo mejor alguien te va a decir que sí están a favor del aborto, otros que no. Si vas a hablar del campo, pues mucha gente va a decir, no, pues que pongan fábricas y que se evite el problema del campo. Y mucha gente va a decir que en el campo, de ahí vienen todos nuestros alimentos. Entonces, por lo tanto, necesita más apoyo el campo. ¿Ok? De ahí vas a sacar tus encuestas. ¿Cuántas personas quieren que el campo sí, que siga los campos trabajando y cuántas realmente ya no, que no les interese que el campo siga trabajando? De ahí vas a ir sacando tus encuestas. ¿Para qué? Para que tengas pues esas ideas claras y precisas de lo que tú quieres proyectar. ¿Ok? Tipo de preguntas para elaborar el cuestionario se realizan 3 tipos de preguntas. A, cerradas. Son preguntas cerradas cuando el encuestado solo tiene una alternativa de respuesta. Por ejemplo, sí, no, no sé, de acuerdo, indiferente o simplemente no sabe. Esas son las preguntas cerradas. Si tú le preguntas, ¿te gustaría que siguiera el campo? Sí, no, pues no sé, me es indiferente. ¿Ok? Abiertas. Tú le vas a hacer preguntas abiertas. En las preguntas abiertas se deja al encuestado contestar en forma libre para que exprese su manera, para que él se pueda desplayar y que te diga todo. Cuando tú le dices, oye, ¿quieres que siga el campo? Necesito que me lo digas en una palabra. ¿Quieres que siga el campo? Sí.
¿Quieres que siga el campo? No. Esas son preguntas cerradas, preguntas concretas. Ok, cuando se las dejas abiertas, entonces sí, a ver, ¿por qué no quieres que siga un campo? No, pues por esto, por esto, por esto. Ok, perfecto. Ahí ya tienes tu respuesta abierta. Ok, ahí ya tienes tu respuesta abierta. Ok, bien, de ahí sigue respuesta. Tu pregunta puede ser abanico o de opción múltiple, que quiere decir que puedes darles miles de opciones para que te puedan responder lo que tú quieres o lo que ellos quieran. Ok, son las preguntas de abanico. Se propone al encuestado pues determinado número de respuestas a escoger. Esto puede elegir uno o más opciones si es necesario. Se le puede indicar que especifique la respuesta correcta. Cuando son abiertas o son de opción múltiple, pues obvio le vas a decir, a ver, me interesa que el campo siga porque de él dependen nuestros alimentos que llevamos a la casa, y si no se cuida el campo, pues no vamos a tener alimentos. Les dejas un panorama totalmente abierto para que ellos te puedan explicar, ¿ok? Te puedan explicar y te puedan ellos, pues, dirigir de la mejor manera correcta, porque luego nos agarran en stand-by y no sabes ni qué decir. Pues les dejas a preguntas abiertas para que tengan esa soltura, esa libertad de saber qué te quieren contestar, ¿ok? Bien, de ahí seguimos con el cuestionario. Es un instrumento de recopilación de datos. Es un documento de recopilación de datos rigurosamente estandarizado. Se realiza mediante la formulación escrita de una serie de preguntas que responderás. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Tú vas a hacer un cuestionario después de todas las preguntas que hayas escuchado de estas personas. ¿Ok? Tú te vas a hacer también preguntas. ¿Por qué la gente no quiere el campo? Si es que vas a hablar del campo. ¿Por qué la gente ya no le interesa sembrar? ¿Por qué ya no le interesa pues dedicarse al campo? ¿O por qué realmente no se le está apoyando bien al campo? ¿Ok? Tú te vas a hacer esas preguntas como persona y tú mismo te las vas a contestar en ese tipo de cuestionarios. Bien, muchachos, pues en las entrevistas tiene que ser estructurada. Se denomina estructurada cuando el entrevistador prepara previamente una guía de preguntas con un orden definido. No puedes empezar, ¿por qué lo mataste? Y si te caía mal, ¿ok? Tienes que ir en orden cronológico para tus preguntas hacia el entrevistado. Pues, por ejemplo, si vas a hablar de, a ver, vamos a hablar de otro tema, por ejemplo, vamos a hablar de peritajes, ¿ok? Vamos a hablar de peritajes. Los peritajes, ¿qué quieren decir? Bueno, vamos a hablar peritos en general. ¿Cuál es la estructura de un peritaje? Bueno, ¿cómo haces tu peritaje? ¿Dónde haces tu peritaje? ¿Con qué fundamentas tu peritaje? ¿Con qué instrumentos haces tu peritaje? ¿Y cuál es tu resultado? Esas son una entrevista cronológica, ¿ok? Y no puedes empezar, pues, ¿qué es un peritaje? ¿Y cuál es tu finalidad de peritaje? ¿Por qué? Porque no lleva una orden cronológica. No puedes decir primero que te diga que es un peritaje y al final decir para qué te sirve un peritaje. Tienes que ir en orden cronológica. Tu entrevista, por ejemplo, tiene que ser estructurada o también puede ser libre. Esta forma de entrevista se reúne cuando no se cuenta con suficiente información. Cuando tú no sabes de la información o careces de información, lo tienes que dejar libre. ¿Para qué? Para que la persona fluya. Cuando tú le preguntes algo, la persona prácticamente te diga todo y no le estés cortando. Cuando tú ya lo haces una entrevista estructurada, ya tienes una idea de qué es lo que vas a preguntar. Cuando haces una entrevista libre, dejas que él mismo te diga todo lo que tienes que saber del tema. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas unas de la otra? Proporcionas una relación provechosa, bien estructurada. Cuando haces unas entrevistas estructuradas, pues las ventajas son de que siempre vas a tener pues tus respuestas certeras y vas a entender claramente de qué estás hablando, ¿ok? Vas a permitir que una entrevista estructurada tenga esa idea, esa cronología referente a tus temas, y va a ser más fácil
cuando tú hagas tu investigación y empieces a plasmarlo en una computadora y empieces a saber, pues, de qué vas a hablar y vas a saber con qué cronología empezar. ¿Ok? La desventaja, pues que no le vas a dar esa oportunidad a la persona entrevistada de que se desplaye, ajá, de que no lo vas a ir cortando. A ver, ¿por qué? ¿Qué es un perito? Ah, pues es esto, una persona especializada en un tema específico. ¿Para qué sirve el perito? Ah, pues es que bueno, el perito nos tiene la idea de que se pueda comprobar todos los dichos de manera correcta. Ah, pero, ok, no le vas a dar esa libertad. ¿Por qué? Porque ya le estás acortando las preguntas y no le das pues esa idea o esa plenitud para poder, pues, resolver sus dudas. ¿Por qué? Porque lo estás acortando. Por eso les dije las ventajas y desventajas. La ventaja de una entrevista libre, pues es esa opción de que a la persona que estás entrevistando, pues se desplaya, a lo mejor tiene ideas claras y concisas de lo que realmente quiere decirte, pues le vas a dar esa opción. ¿Okay? Su desventaja es de que no va a tener un orden cronológico, te va a decir una cosa por otra y de repente pues tú tienes que estar empezando a buscar cuál es el pie y cuál es la mano, cuál es la cabeza y cuál es la estructura, ¿ok? Pero en la entrevista libre sí le das esa oportunidad al entrevistador de desplayarse, de medir o de saber de qué quiere hablar. ¿Ok? Esas son las ventajas y desventajas. Bien, al final de todo vas a hacer un formato de encuesta de campo, vas a hacer una evaluación general de todo lo que hiciste, ¿ok? De toda tu investigación de campo, de todo eso vas a hacer un formato y de ahí, muchachos, de ahí vas a empezar a quedarte con lo que realmente te sirve y no. ¿Ok? Bien, esto debes de saber que una investigación de campo va de la mano con una investigación documental. ¿Ok? Puedes hacer las dos, una de campo y una documental, o solamente la puedes hacer de campo. Pero al final vas a tener tu resultado en tu investigación, que es tener las ideas precisas y concretas de lo que quieres hablar. ¿Ok? Después de que tú ya hiciste una investigación de campo y solamente te vas a basar a una investigación de campo, vas a tener el mismo resultado que sea una documental, pero con la de campo va a tener el soporte de toda una investigación que tú mismo hayas hecho. ¿Ok? Vas a conocer gente muy interesante que te va a platicar cosas muy impresionantes que realmente a lo mejor no se dice en internet. ¿Ok? Por más que lo busques, nadie te lo va a comentar. A lo mejor esa persona a quien estás entrevistando sí le ha pasado y te va a comentar todo. Por eso es muy buena las investigaciones de campo. ¿Por qué? Porque dejas que la persona se desplaye, dejas que la persona sepa, ¿ok? De qué estás hablando o de qué quiere hablar. ¿Ok? Y en cambio en una documental pues solamente te basas a lo que dice un libro, una revista jurídica, a lo que dice Wikipedia, a lo que dice Rincón del Vago, a lo que dice Buenas Tareas, solamente a eso te vas a quedar. ¿Ok? Solamente con eso te vas a quedar. En cambio, en una investigación de campo, pues realmente vas a abarcar todo lo necesario que la gente te va a explicar. ¿Okay? Así es de que en una investigación, muchachos, ya saben, puedes ocupar dos, puede ser documental, puede ser investigación de campo. En la siguiente clase les voy a seguir enseñando qué otro tipo de investigaciones hay. ¿Para qué? Para que tengas mucho de dónde buscar. ¿Ok? Y no te quedes solamente con una investigación, pues, sencilla y vana. ¿Ok? Bien, muchachos, pues, quiero que pongan mucha atención a este tema en particular. ¿Por qué? Porque una investigación de campo es la mejor solución que ustedes van a tener para su trabajo. Todo lo que vayan investigando, muchachos, ya saben, me lo pueden ir mandando para yo revisarlo. Ese mismo tema que ustedes van a ocupar de su tesis, ese mismo es el que yo voy a investigar, es el que yo voy a revisar
cómo hicieron su investigación, qué método utilizaron. En la siguiente clase voy a ir sabiendo qué tipo de método de investigación están ocupando. Cualitativa, cuantitativa, de campo, documental, de oídas. ¿Qué tipo de investigación estás ocupando? ¿Ok? Pues bien, muchachos, de mi parte es todo. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.